Buenos días a todos, mi compañero José Luis Colón y este servidor estaremos presentando la técnica de Electron Spray Ionization Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry, o por su sigla ESI, FT, ICR, MS. Antes de comenzar hablando de la técnica en detalle, debemos considerar que la espectrometría de masa puede medir la relación de masa y carga y la abundancia de iones en fase gaseosa para obtener información de una muestra. Entonces, uno de los requisitos de la espectrometría de masa es que el analito debe ser ionizado antes de ser analizado. ¿Qué pasa? El Electron Spray Ionization permite esta ionización de muestra líquida, desde pequeñas moléculas como glucosa hasta moléculas de gran tamaño como son las proteínas. Ahora, para hablar un poco más en detalle del Electron Spray Ionization, primeramente comenzamos con una gota con diferentes variaciones de carga. Luego lo que ocurre es que esa gota se evapora utilizando voltaje. Entonces la evaporación provoca lo que se viene llamando las explosiones de Coulomb, dado por la fuerza electrostática. Entonces esta separación de la gota ocurre múltiples veces hasta llegar a lo que se llama solvent ion cluster, es decir, un ion con una cantidad mínima de solvente. Y finalmente se llega a lo que viene siendo el ion del analito sin solvente. Este puede ser tanto positivo como negativo. Ahora nos estaremos enfocando en el componente del ciclotrón del equipo. El ciclotrón acelera partículas a altas velocidades utilizando campos magnéticos. Este permite determinar la relación M y Z de los iones midiendo la frecuencia de resonancia del ciclotrón en un campo magnético. Como pueden ver en la fórmula, la variable WC representa la frecuencia de resonancia del ciclotrón. Entonces, en la parte del numerador tenemos Q y P, en donde Q representa la carga, B el campo magnético y M viene siendo la masa. A diferencia de otras técnicas de espectroscopía de masa, los iones son detectados indirectamente utilizando la frecuencia rotacional. Entonces su resolución es directamente proporcional a la fuerza del magneto utilizado, es decir, mientras más fuerte sea el magneto, mayor resolución se obtendrá. Entonces es importante este tipo de técnica porque el uso de un magneto superconductor puede permitir una mayor resolución en comparación a otras técnicas de espectroscopía de masa. En esta diapositiva están viendo cómo es el instrumento de ESI FT ICR MS. Aquí les presentamos el esquema del instrumento ESI FT ICR MS y le voy a estar explicando sus partes. Al introducir la muestra en el ESI Source, los iones gaseosos resultantes se transmiten a través del Ion Tunnel. Estos iones se almacenan electrodinámicamente en el primer hexapole. Luego, se mueven al cuadrupolo, que actúa como un filtro de masa para seleccionar y aislar el analito objetivo de manera eficiente para el análisis. En la segunda celda de colisión hexagonal se produce una acumulación adicional. Los iones se transfieren desde la celda de la colisión hexagonal y a través de una serie de ópticas iónicas se introducen en la celda ICR para su detección. Para hablar un poco más en detalle de la celda del ciclotrón, esta consiste de diferentes componentes. Estos son la placa de detección, la fuente de radiofrecuencia, el resistor, el amplificador y un detector. Mientras el ciclotrón esté apagado, nuestra muestra se mantendrá en el medio de las placas de detección, todas aconglomeradas. Una vez se encienda el ciclotrón, estaremos viendo el siguiente comportamiento. En el centro de las placas de detección tenemos una aglomeración de diferentes iones que están conglomerados según su carga. Una vez se encienda el ciclotrón, estaremos viendo que las partículas de mayor masa estarán girando cercano a las placas de detección. Entonces,
partículas de una masa intermedia estarán girando a una velocidad más rápida que las partículas de mayor masa. Y finalmente, aquellas partículas de menor masa que todas las demás estarán girando mucho más rápido que las otras dos y estarán más cercanos al centro de las placas de detección. Una vez tengamos todas las partículas girando, la información se va a obtener mediante un detector, lo cual se va a traducir a una gráfica de voltaje y tiempo, es decir, con una relación de voltaje y tiempo. A través de esta gráfica se puede utilizar la transformada de Fourier y mediante esta transformada se obtiene el espectro de masa. En cuanto a los tipos de muestras que se pueden analizar mediante esta técnica, primeramente tenemos que analizar que este instrumento se basa en la frecuencia del ciclotrón de iones individuales, es decir, de la ecuación que les demostré anteriormente. Las muestras no necesariamente deben ser volátiles al utilizar el Electron Spray Ionization. Además, la muestra puede tener un rango amplio de polaridad, puede ir desde no polar hasta altamente polar. No obstante, muestras extremadamente no polares pues no se deberían analizar con este tipo de técnica, o por lo menos con el Electron Spray Ionization. Además, esta técnica permite analizar muestras con alto peso molecular. Algunos ejemplos del tipo de muestra que podemos analizar con esta técnica son los iones en solución, como conjugados de amina, muestras que contienen heteroátomos, como son los carbamatos, y también compuestos que multiplican la carga en una solución, como los péptidos, proteínas, entre otros. Utilizando este instrumento, es importante considerar que la preparación de la muestra va a depender de su tipo. Es decir, para una muestra líquida, la muestra se puede inyectar directamente al instrumento para ser analizada. No obstante, si la muestra es sólida, esta se debe extraer correctamente y diluir, ya que, como les mencioné anteriormente, este tipo de técnica requiere que la muestra sea líquida inicialmente. Además, para analizar y propulsar la formación de iones en una muestra, se pueden utilizar sustancias ácidas para disminuir el pH y crear iones positivos. Un ejemplo viene siendo el ácido fórmico. Por otro lado, si se requiere crear iones negativos en una muestra, se pueden usar soluciones básicas como lo son NH4 o H. Entonces, al utilizar el Electron Spray Ionization, estas muestras ya preparadas se pueden inyectar directamente al instrumento y de aquí se puede obtener el mass spec luego de pasar por el ciclotrón. El método de cuantificación de la técnica de instrumentación que estamos discutiendo sería el método de adición estándar, en donde esto permite la determinación de la concentración del analito mediante una curva de calibración. Además, este método puede eliminar los efectos de la matriz. Aquí estaré hablando sobre los límites de operaciones. Este instrumento tiene la capacidad de detectar la precisión de masa por debajo de 5 ppm en muestras generales. De igual, tiene una capacidad de obtener una resolución de masa por encima de 10.000. Para las muestras de proteínas, hemos encontrado un artículo donde mencionó que la capacidad es de leer de 0.7 a 3.0 atomoles para las proteínas de 8 a 29 kilodaltio. Para el análisis e interpretación de la data, en este instrumento se obtienen los fragmentos generados por la espectrometría de masa. Los resultados se muestran como espectros de la abundancia relativa en función de la relación masa por carga. La identificación se realiza correlacionando las masas a las masas identificadas o a través de un patrón de fragmentación característico. Este instrumento tiene las siguientes ventajas: alta resolución, alta exactitud y una buena flexibilidad para escoger las fuentes de iones y o técnicas de fragmentación, como aparecen a continuación, ya sean el ESI, APCI, MALDI, SID y EID. Este instrumento tiene las siguientes limitaciones: no permitir estudiar soluciones no ionizables y instrumento extremadamente costoso dado a los imanes superconductores.
Las aplicaciones del instrumento son las siguientes: análisis de masa de alta precisión, análisis de compuestos con masas grandes, límite de detección para análisis biológico, agotamiento isotópico, composición elemental de estructuras finas isotópicas y análisis de muestras complejas. Ahora les estaremos hablando sobre 3 diferentes artículos científicos que hemos encontrado que utilizaron el ESI-FT ICRMS. Comenzaremos hablando del artículo titulado Monitoring the Physicochemical Degradation of Coconut Water Using ESI-FT ICRMS. Aquí ellos caracterizaron in situ compuestos químicos producidos durante el envejecimiento natural del agua de coco por un periodo de 15 días. Ellos encontraron que el perfil químico del agua de coco sí se vio alterado durante este periodo. Los picos 215 y 377 disminuyeron hasta desaparecer al tercer día. Cuando desaparecieron, nuevas especies químicas fueron identificadas, como lo son el ácido cítrico, ácido galacturónico, ácido glucónico y ácido sacárido. El segundo artículo científico que le vamos a estar hablando se titula Usage of FT-ICRMS Metabolimics for Characterizing the Chemical Signature of Barrel-Aged Whiskey. Aquí el propósito era estudiar las diferentes características de whisky de distintos países y destilerías. Al analizar cómo el proceso de almacenaje, o sea, el tipo de barril, contribuye a las especies químicas encontradas en el whisky, se pudo diferenciar y caracterizar cada tipo de whisky analizado, creando un espectro de masa único para cada uno. Ellos lo nombraron que cada whisky que ellos analizaron tenía un fingerprint. Se observaron diferencias en los compuestos químicos encontrados en el whisky que no se encontraron en el barril ni en la destilación, lo que ellos concluyeron que durante el proceso de almacenaje sí el whisky había sido alterado durante el tiempo. El último artículo científico que encontramos que utilizó este método se titula Characterization of Organosulfur Compounds in Asphalt Cement Samples by ESI Positive FT-ICRMS and 13C NMR Spectroscopy. Aquí ellos caracterizaron diferentes muestras de cemento y su composición de compuestos orgánicos de azufre. Los compuestos de azufre se encuentran en el cemento y dependiendo del tipo de compuesto, o sea, la variación, será la característica del cemento, ya sea su flexibilidad y o durabilidad. Sus resultados de este estudio determinaron que el azufre afecta el cemento, variando en su tiempo de durabilidad. Aquí le estaré hablando sobre el costo y la distribución. El FT-ICRMS tiene un rango de precio de $800,000 cuando tiene un imán superconductor de 7T y puede llegar hasta 2 millones con un imán superconductor de 12T. El precio de este instrumento varía dependiendo del imán instalado, ya que esta es la parte más cara del instrumento. Uno de los suplidores de este instrumento es la compañía llamada Bruker Daltonic GmbH.